Mis padres vendieron mi casa de la infancia sin avisarme, pero cuando necesitaron dinero descubrieron la verdadera lección de la vida. Me llamo Julián, tengo 34 años y trabajo como ingeniero de infraestructura de redes para una firma internacional de telecomunicaciones. Durante toda mi vida adulta he operado bajo un esquema de disciplina matemática, responsabilidad absoluta y orden personal. No provengo de una familia adinerada, de hecho, la casa donde crecí en las afueras de la ciudad representaba el único patrimonio tangible que mis padres poseían. Era una propiedad de 2 plantas con un amplio jardín trasero, construida a principios de los años 90 en un vecindario tranquilo y arbolado. Para mí, esa casa no era solo un inmueble de ladrillo y madera, era el contenedor de todos mis recuerdos de la infancia, la estructura que mi padre afirmó haber levantado con el esfuerzo de sus propias manos y el refugio al que siempre asumí que podría regresar o que, al menos, permanecería en el seno familiar como un legado para las futuras generaciones. Mis padres, Roberto y Teresa, siempre tuvieron una dinámica familiar basada en el favoritismo explícito hacia mi hermano menor, Gabriel, de 29 años. Desde que éramos niños, la diferencia en el trato fue evidente. Mientras a mí se me exigían calificaciones perfectas, tareas impecables en el hogar y una independencia financiera absoluta desde el momento en que cumplí la mayoría de edad, a Gabriel se le perdonaba cualquier fallo, indisciplina o irresponsabilidad. Yo pagué mis propios estudios universitarios trabajando en turnos nocturnos como técnico de soporte informático y obteniendo becas por mérito académico. Gabriel, por el contrario, tuvo su carrera universitaria pagada íntegramente por nuestros padres, carrera que abandonó a la mitad del segundo año para dedicarse a buscar su verdadera pasión. Durante los siguientes 10 años, mientras yo trabajaba jornadas de 12 horas construyendo mi trayectoria profesional, adquiriendo mi propio departamento mediante un crédito hipotecario que pagué de manera anticipada y ahorrando cada centavo sobrante en fondos de inversión de moderado riesgo, Gabriel pasó de un proyecto fracasado a otro. Intentó ser creador de contenido digital, luego intermediario de criptomonedas, importador de mercancías sin licencia y finalmente dueño de un bar de cócteles artesanales. Cada uno de sus intentos de negocio terminó exactamente de la misma manera, deudas acumuladas, acreedores tocando a la puerta y nuestros padres utilizando sus ahorros de toda la vida para rescatarlo de la ruina económica o legal. En el verano de 2024, me enviaron a supervisar la instalación de un centro de datos regional en el extranjero. El proyecto requirió que residiera durante casi 14 meses en un país con una diferencia horaria de 7 horas. Durante ese tiempo, mantuve comunicación semanal con mis padres a través de videollamadas. En cada conversación, ambos se mostraban cariñosos, preguntaban por mi salud y me aseguraban que todo en la ciudad transcurría con absoluta normalidad. Mencionaban de forma vaga que Gabriel estaba trabajando en una oportunidad de inversión de gran escala y que pronto alcanzaría la independencia financiera que tanto había buscado. Yo me limitaba a escuchar, complacido de que al menos parecían tranquilos y no me pedían ayuda económica directa. El choque con la realidad ocurrió a mi regreso, en septiembre de 2025. Tras desembarcar en el aeropuerto y dejar mis maletas en mi departamento, decidí conducir directamente hacia la casa de mi infancia para darles una sorpresa a mis padres con varios obsequios que les había comprado durante mis viajes. Recorrí el trayecto de 40 minutos sintiendo una mezcla de nostalgia y calidez al entrar en la calle arbolada de mi niñez. Sin embargo, al detenerme frente a la entrada principal, me quedé helado. El jardín delantero, que mi padre solía cuidar con esmero, había sido completamente excavado y reemplazado por concreto gris. El peral que plantamos juntos cuando yo tenía 8 años había sido cortado de raíz. La fachada victoriana de madera blanca estaba pintada de un color negro mate ultramoderno, y en la entrada había estacionados 2 vehículos deportivos de lujo con placas desconocidas. Descendí de mi auto en un estado de desorientación total. Al aproximarme al porche, vi una placa metálica dorada junto a la puerta principal que decía, Sede Operativa y Estudio Creativo de Medios. Toqué el timbre con el corazón batiéndome con violencia en el pecho. Un hombre de unos 30 años, vestido con traje casual y sosteniendo una tableta, abrió la puerta. Al preguntarle por Roberto y Teresa, me miró con desconcierto y me dijo que no conocía a ninguna persona con esos nombres. Al explicarle que esa era la propiedad de mis padres, el sujeto frunció el ceño y me aclaró la situación. Señor, esta propiedad fue vendida hace casi 10 meses. Nosotros compramos la finca a través de una agencia de bienes raíces por $500,000 en efectivo. El propietario anterior era un señor llamado Roberto. Hicimos la remodelación total a principios de año. Sentí como si me hubieran propinado un golpe seco en el estómago. El aire se me escapó de los pulmones. Sin decir una palabra más, regresé a mi vehículo con las manos temblando violentamente, me senté al volante y llamé de inmediato al teléfono de mi padre.
Cuando Roberto contestó, su voz sonaba nerviosa, como si hubiera intuido la razón de mi llamada. «Papá. Estoy parado en la puerta de la casa. ¿Qué demonios significa esto? ¿Dónde están? ¿Por qué hay una empresa operando en nuestra casa?» Hubo un silencio prolongado y pesado al otro lado de la línea. Finalmente, mi padre suspiró y, en lugar de ofrecer una disculpa o una explicación pausada, respondió con un tono defensivo y cortante: «Julián, no tenías por qué ir allá sin avisar. Esa casa era nuestra propiedad, no la tuya. Tu madre y yo teníamos todo el derecho legal de venderla si así lo decidíamos. No te debemos explicaciones sobre qué hacemos con nuestros bienes». ¿Vendieron la casa de la familia? ¿La casa donde crecimos? ¿Por qué jamás me dijeron nada durante todo el año que estuve fuera? Hablamos cada semana. Me miraron a la cara a través de una pantalla mientras firmaban las escrituras para deshacerse de ella. ¿Dónde están viviendo ahora? Mi padre volvió a dudar antes de responder, revelando la verdadera naturaleza del desastre. Estamos alquilando un departamento de 2 habitaciones en el norte de la ciudad. Gabriel necesitaba un capital inicial de manera urgente. Encontró una franquicia de logística y transporte de carga que requería una inversión inmediata de $400,000. Era la oportunidad de su vida, Julián. Tu hermano iba a convertirse en socio director. No podíamos dejarlo solo en esto. Además, el mercado inmobiliario estaba alto y aprovechamos el momento. Le dieron $400,000 a Gabriel para otro de sus negocios absurdos, grité, incapaz de contener la furia y la incredulidad. Destruyeron el patrimonio de toda su vida, vendieron el único techo propio que tenían, solo para financiar otra fantasía de un hombre de casi 30 años que jamás ha trabajado un día completo en su vida. No le hables así a tu hermano, intervino mi madre, quien había tomado el teléfono secundario en la extensión. Gabriel está intentando salir adelante. Tú siempre has sido egoísta, Julián. Tú tienes tu departamento, tienes un salario elevado en dólares, tienes ahorros y no necesitas nada de nosotros. Tu hermano necesitaba ese impulso. Nos quedamos con $100,000 para cubrir nuestros gastos y el alquiler de un par de años mientras la empresa de Gabriel empieza a dar dividendos masivos. Él nos va a comprar una casa mejor en un par de años. No seas tan envidioso. La frialdad con la que abordaban el tema y el desprecio implícito hacia mi esfuerzo me dejaron sin palabras. No se trataba solo del valor monetario del inmueble, era la traición sistemática, el ocultamiento deliberado durante más de un año y la absoluta falta de consideración hacia el hecho de que me habían dejado al margen mientras liquidaban la memoria física de nuestra familia para alimentarla, irresponsabilidad de Gabriel. Le dije a mi madre que lo que habían hecho no solo era una insensatez financiera sin retorno, sino una ruptura definitiva de la confianza. Le advertí que Gabriel dilapidaría ese dinero exactamente igual que lo había hecho con los ahorros anteriores y que, cuando el desastre ocurriera, no tuvieran la osadía de buscarme. Colgué la llamada, bloqueé temporalmente sus números y regresé a mi departamento sumido en una profunda sensación de orfandad emocional. Actualización 1. Han transcurrido 6 meses desde que descubrí la venta de la casa de mi infancia y mi vida continuó enfocada exclusivamente en mi crecimiento profesional y en mi tranquilidad personal. Durante este tiempo, mantuve un contacto nulo con mis padres y con mi hermano. Cambié las cerraduras de mi departamento, ajusté los filtros de privacidad de mis cuentas bancarias y me dediqué a trabajar en proyectos de consultoría independiente que incrementaron considerablemente mis ingresos. Sin embargo, la realidad económica no perdona las decisiones financieras basadas en el autoengaño y la irresponsabilidad. La bomba que preví 6 meses atrás explotó con una virulencia mucho mayor de la que yo mismo habría imaginado. Hace 3 semanas, mientras me encontraba en mi oficina revisando la arquitectura de red para un cliente corporativo, recibí una notificación de recepción en la conserjería de mi edificio. Se trataba de un paquete entregado por mensajería privada. Al abrirlo, encontré una carpeta manila que contenía cartas escritas a mano por mi madre, copias de estados de cuenta bancarios colapsados y avisos judiciales de embargo redactados en papel oficial. Junto a los documentos había una nota de mi madre rogándome que leyera el expediente y que la contactara de emergencia. Movido por una mezcla de sospecha y deber moral, revisé los folios uno a uno. La historia de la franquicia de logística de Gabriel era, en realidad, una estafa piramidal de libro de texto combinada con una pésima gestión comercial. Gabriel no había adquirido ninguna franquicia legítima, había entregado los $400,000 obtenidos de la venta de la casa a un supuesto gestor de inversiones corporativas que conoció en un foro de internet. El sujeto prometía retornos mensuales del 15% mediante contratos de leasing de camiones de carga que en realidad no existían. Durante los primeros 4 meses, la red criminal le pagó a Gabriel pequeños dividendos para mantener la ilusión de éxito.
Emborrachado por la falsa sensación de riqueza, Gabriel no solo no ahorró ese dinero, sino que firmó contratos de arrendamiento financiero para 2 automóviles de alta gama a su nombre personal y solicitó préstamos con usureros locales por otros $90,000, ofreciendo como fianza moral la supuesta solidez económica de su empresa de logística. En el 5º mes, el supuesto gestor desapareció por completo del país, cerró la plataforma digital y dejó tras de sí una estela de cientos de víctimas estafadas. La empresa de Gabriel colapsó de la noche a la mañana. Pero la ruina no terminó allí. Para intentar saldar las deudas más inmediatas con los prestamistas informales que comenzaron a amenazarlo físicamente en la calle, Gabriel convenció a mis padres de que le entregaran los $100,000 restantes que habían guardado de la venta de la casa para pagar su alquiler y sus gastos de subsistencia. Mis padres, cegados por la desesperación de proteger a su hijo favorito de las consecuencias de sus actos, le entregaron hasta el último centavo. El dinero desapareció en cuestión de semanas entre el pago de intereses moratorios, honorarios de abogados penalistas que Gabriel tuvo que contratar por cheques rebotados y deudas de juego en las que cayó intentando recuperar el capital. El resultado final reflejado en los documentos era dantesco. Mis padres, a sus 67 y 65 años de edad, se encontraban completamente en la bancarrota absoluta. No tenían propiedades a su nombre, no conservaban un solo dólar en sus cuentas de ahorro, acumulaban 4 meses de mora en el alquiler del departamento donde vivían y habían recibido un aviso de desahucio inminente fijado para el mes siguiente. Por si fuera poco, la salud de mi padre se había deteriorado gravemente a raíz del estrés, sufriendo episodios de hipertensión severa y requiriendo medicamentos que ya no podían pagar. Esa misma noche, desconecté el bloqueo de mi teléfono y llamé a mi madre. En cuanto contestó, irrumpió en un llanto histérico y humillante. Julián. Hijo mío, por favor, perdónanos, sollozaba descontroladamente. Nos engañaron, nos dejaron en la calle. Gabriel cometió un error terrible, se confió de la gente equivocada. Nos van a echar a la calle el día 15 del próximo mes. No tenemos para comer, no tenemos para las medicinas de tu padre. Gabriel está escondido en casa de un amigo porque tiene miedo. Eres el único que puede salvarnos, Julián. Tienes el dinero, tienes la capacidad. Compra una casa pequeña para nosotros o paga nuestras deudas, te lo suplicamos por lo que más quieras. Escuché su desesperado pedido con una frialdad matemática. El dolor y la traición que sentí 6 meses atrás se habían transformado en un muro infranqueable de claridad conceptual. Madre, dije con voz firme y sin alterarme. Les advertí exactamente lo que iba a ocurrir. Vendieron mi pasado, destruyeron el patrimonio familiar y me mintieron a la cara durante un año entero para financiar las fantasías de Gabriel. No me escucharon cuando los previne. Le entregaron $500,000 a un pozo sin fondo. Es tu hermano, Julián, gritó ella, cambiando sutilmente el tono de la súplica al reproche moral. Es tu familia. ¿Vas a dejar que tus padres ancianos duerman en la calle por tu orgullo y tu rencor? ¿De qué te sirve tanto dinero en el banco si vas a ver a tu madre mendigar? No es orgullo, madre. Es la consecuencia natural de sus actos, respondí enfáticamente. No voy a entregarles un solo dólar en efectivo, ni voy a pagar un solo centavo de las deudas de Gabriel. Sin embargo, no soy un monstruo. No voy a permitir que duerman en la calle, pero las cosas se van a hacer estrictamente bajo mis reglas, sin espacio para negociaciones. Le expuse mis condiciones infranqueables, asumiría el pago directo de un alquiler modesto para un departamento de una sola habitación en una zona rural económica a 2 horas de la ciudad, cubriendo los servicios básicos y una asignación semanal de supermercado comprada de forma digital y entregada en su puerta. Pagaría también la atención médica básica y los medicamentos de mi padre directamente a las farmacias y clínicas. Pero puse una condición absoluta y categórica: Gabriel no tenía permitido poner un solo pie en ese departamento, no recibiría un solo centavo de mi parte, y si descubría que mis padres compartían la comida o el espacio con él, suspendería todo el apoyo de forma inmediata e irreversible. Mi madre lloró y me acusó de ser un tirano despiadado por exigir que abandonaran a su hijo en el momento de mayor necesidad, pero al verse contra la pared y con la fecha del desalojo encima, terminó aceptando la propuesta entre lágrimas de resignación. Actualización 2. Han pasado 4 meses desde que establecí la estructura de apoyo mínimo para mis padres y la situación ha alcanzado niveles de tensión dramáticos dentro del círculo familiar expandido. Cumplí mi palabra al pie de la letra. Alquilé un departamento pequeño pero digno, completamente amueblado, en un poblado tranquilo a 90 kilómetros de la capital. Pagué el contrato directamente con el propietario y configuré una orden de débito automático desde mi cuenta bancaria para los servicios de luz, agua, gas e internet de baja velocidad.
Asimismo, programé la entrega semanal de víveres a través de un servicio de supermercado en línea, asegurándome de que recibieran alimentos nutritivos, productos de higiene y todos los medicamentos prescritos para la hipertensión de mi padre. Jamás les entregué dinero en efectivo. Cada gasto estaba fiscalizado y pagado de manera digital directamente a los proveedores. Visité el departamento una sola vez para verificar que la mudanza se hubiera completado y para dejarles en claro, mirándolos a los ojos, que mi asistente personal revisaría periódicamente la propiedad sin previo aviso para garantizar que mi hermano Gabriel no estuviera residiendo allí. Como era de esperarse, Gabriel no aceptó quedarse fuera de la ecuación sin dar batalla. Al verse acorralado por sus acreedores particulares, sin vivienda propia y con la negativa rotunda de mi parte a financiar su estilo de vida, emprendió una campaña de difamación organizada en mi contra dentro de nuestra red familiar y en plataformas digitales. Gabriel comenzó a publicar mensajes en redes sociales donde me etiquetaba como el hijo millonario y desalmado que había exiliado a sus padres ancianos a un pueblo remoto, obligándolos a vivir en la austeridad mientras yo disfrutaba de un estilo de vida de lujo en la ciudad. Envió mensajes a mis tíos, primos y antiguos amigos de la familia, mostrando fotos manipuladas de la modesta vivienda de mis padres para generar indignación colectiva. Pronto comenzaron a sonar las llamadas en mi teléfono personal. Mi tía Marta, hermana mayor de mi madre, me llamó sumamente alterada para recriminarme mi actitud. Julián, no puedo creer lo que me está contando tu madre y lo que estoy viendo en las redes, me dijo en tono de reproche severo. Eres un profesional exitoso, ganas una fortuna. ¿Cómo eres capaz de tener a tus padres viviendo en un pueblo lejano como si fueran apestados? ¿Y cómo es posible que hayas dejado a tu hermano Gabriel en la indigencia total? Es tu deber de hermano mayor ayudarlo a levantarse. Deberías comprarles una casa decente a todos en la ciudad. Escuché a mi tía con una serenidad absoluta. No me alteré ni elevé la voz. En lugar de discutir, abrí el archivo digital que había preparado con la ayuda de mi abogado. Tía Marta, le dije pausadamente. Veo que solo conoces la versión victoriosa y manipulada que Gabriel te ha vendido. Permíteme enviarte un correo electrónico en este preciso momento. Mientras continuaba en la llamada, le remití a su cuenta personal una carpeta en formato PDF que contenía las copias de las escrituras de la casa de la infancia vendida en secreto por $500,000, los extractos bancarios que demostraban cómo Gabriel dilapidó todo el dinero en menos de un año, los registros del peritaje informático del fraude en el que cayó y las facturas detalladas de todo lo que yo estaba pagando mensualmente para mantener a nuestros padres alimentados y con atención médica. Ahí tienes la realidad, tía, añadí al escuchar su silencio al otro lado de la línea. Mis padres vendieron mi pasado sin avisarme y le entregaron $500,000 a Gabriel. Él se gastó todo en autos de lujo y deudas de juego. Yo no los dejé en la calle, estoy cubriendo el 100% de su subsistencia digna. Ahora dime, tía Marta, si tú consideras que la ayuda que les doy es insuficiente o injusta, ¿cuánto dinero vas a poner tú de tu bolsillo este mes para mantener a Gabriel? ¿Le vas a abrir las puertas de tu casa para que viva contigo? El silencio de mi tía al otro lado del teléfono fue ensordecedor. Murmuró un par de excusas incoherentes sobre su propia situación económica, dijo que las cosas eran más complejas de lo que pensaba y me colgó rápidamente. Hice exactamente lo mismo con cada familiar que intentó llamarme para juzgarme o exigir que rescatara a Gabriel. Les remití el expediente técnico irrefutable y les ofrecí la oportunidad de hacerse cargo financieramente de mi hermano. Como era de prever, ni un solo tío, ni un solo primo puso un solo centavo para ayudar a la familia, y las críticas cesaron de manera abrupta en cuestión de días. Paralelamente, Gabriel intentó violar las reglas de mi acuerdo. Hace 3 semanas, mi asistente realizó una visita sorpresa de verificación al departamento del pueblo y encontró la ropa de Gabriel en el armario del dormitorio secundario y 2 maletas grandes en la sala. Mi hermano se estaba escondiendo allí de los cobradores de la ciudad. Mi asistente me llamó de inmediato desde la puerta del inmueble. Cumplí mi advertencia sin dudar un solo segundo. Cancelé la orden de compra de supermercado de esa semana y llamé a mi madre para notificarle que el contrato de alquiler sería rescindido al final del mes en curso por incumplimiento de las condiciones firmadas. La reacción fue instantánea. Mi madre rompió en llanto desesperado y mi padre, por primera vez en años, tomó el teléfono para rogarme. Me juraron que obligarían a Gabriel a irse esa misma tarde y que no volverían a permitirle el ingreso. Le dieron a Gabriel un plazo de 2 horas para recoger sus pertenencias. Mi hermano me llamó desde la estación de autobuses, furioso, gritándome que era un monstruo sin corazón y que pagaría por lo que le estaba haciendo a la familia. Se vio obligado a buscar refugio en un albergue temporal y a conseguir un empleo de nivel inicial como repartidor nocturno para poder comer.
Restablecí los servicios únicamente cuando verifiqué mediante cámaras de seguridad externas que el inmueble estaba ocupado exclusivamente por mis padres. Entendieron finalmente que mi generosidad no era un cheque en blanco, sino una concesión bajo estricta vigilancia. Actualización 3. Han transcurrido 8 meses desde la crisis de la expulsión de Gabriel del departamento de mis padres y la dinámica familiar se ha estabilizado bajo una cruda pero funcional normalidad. Durante este periodo, mi hermano Gabriel no tuvo más remedio que enfrentarse por primera vez en su vida a las consecuencias de sus acciones. Al darse cuenta de que no había posibilidad alguna de ablandar mi postura ni de obtener capital fácil de nuestros padres, tuvo que asumir la realidad. Empezó a trabajar en un almacén de carga pesada durante los turnos de madrugada y a realizar repartos en bicicleta por las tardes. Sus acreedores informales, al notar que no poseía bienes de valor y que la familia lo había cortado financieramente de forma definitiva, llegaron a un acuerdo de pago mínimo ajustado a su salario real. Por primera vez a sus casi 30 años, Gabriel paga su propio alquiler en un cuarto compartido y compra sus propios alimentos. Ha perdido la arrogancia y la soberbia que lo caracterizaron durante una década. En cuanto a mis padres, el aislamiento en el pueblo rural y la rutina austera les han obligado a realizar un proceso de reflexión profunda que jamás habrían iniciado en otras circunstancias. Sin la distracción de la vida urbana ni el flujo constante de dinero dilapidado en Gabriel, se vieron confrontados con el impacto real de sus decisiones. Hace 2 meses, mi padre me escribió una carta a mano, enviada por correo postal tradicional. En ella no había reclamos ni peticiones de dinero. Era una confesión escrita con trazos temblorosos en la que admitía que el favoritismo hacia Gabriel había sido el error más grande de su vida. Reconocía que al sobreprotegerlo y financiar sus caprichos, no solo habían arruinado su propio patrimonio y destruido la casa que representaba el esfuerzo de décadas, sino que habían destruido el futuro de Gabriel al convertirlo en un inútil incapaz de valerse por sí mismo. Mi padre pedía perdón expresamente por haberme utilizado como el proveedor silencioso de la familia mientras me ocultaban la venta de mi casa de la infancia. Decidí viajar al pueblo para responder a esa carta en persona. Fue la primera vez que los vi cara a cara en casi un año. Encontré a mis padres envejecidos, pero notablemente más tranquilos. El departamento estaba impecable y ordenado. Mi madre había comenzado un pequeño huerto de hierbas aromáticas en el balcón y mi padre caminaba todas las mañanas por el parque del pueblo, lo que había mejorado sus niveles de presión arterial de forma considerable. Nos sentamos a la mesa de la cocina a tomar café. La conversación no fue fácil, pero fue totalmente honesta. No hubo gritos ni recriminaciones histéricas. Les dejé en claro que la casa de la infancia que vendieron ya no representaba un dolor activo para mí, sino una lección aprendida sobre la naturaleza humana y la responsabilidad. Les expliqué que la estructura de ayuda que les proporcionaba se mantendría de forma indefinida hasta el final de sus días, garantizándoles vivienda, salud y alimentación digna. Sin embargo, les aclaré que el vínculo emocional del pasado se había transformado para siempre. Ya no existía la ilusión del hijo abnegado que perdonaría cualquier falta en nombre de la sangre. Mi madre lloró en silencio, no de rabia, sino de tristeza al comprender el alcance irreversible del daño que infligieron en nuestra relación. Admitió que aceptaban mis términos con gratitud y humillación, reconociendo que la disciplina que les impuse fue el único freno que evitó que toda la familia terminara en la miseria absoluta. Gabriel intentó enviarle un mensaje a mi teléfono hace una semana solicitando una reunión para conversar. Le respondí con un texto breve y neutro, indicándole que me alegraba de que estuviera trabajando de manera honesta, pero que por el momento prefería mantener nuestra distancia personal y profesional. No guardo rencor hacia él, pero tampoco tengo interés en reincorporarlo a mi vida. Actualización 4. Ha pasado un año completo desde el inicio de esta reestructuración familiar y hoy puedo escribir el cierre de esta etapa con la certeza de que tomé las decisiones correctas, por difíciles que hayan parecido en su momento. En el ámbito profesional y personal, mi vida ha alcanzado un nivel de estabilidad extraordinario. Adquirí recientemente una pequeña finca de campo a las afueras de la ciudad, un lugar rodeado de naturaleza que he comenzado a diseñar a mi gusto, construyendo desde cero un nuevo espacio que no depende de los recuerdos del pasado, sino de los proyectos de mi presente. Mis padres continúan viviendo en el departamento del pueblo. He ajustado su presupuesto para incluir la visita mensual de una enfermera de apoyo que supervisa la salud de mi padre y les ayuda con las tareas domésticas más pesadas. Aceptaron su vida modesta con resignación y paz. Aprendieron a valorar el sustento diario que reciben de forma puntual y han dejado de lado cualquier pretensión de grandeza o gastos innecesarios. Mi relación con ellos se mantiene en un marco de respeto, cortesía y asistencia garantizada, aunque sin la cercanía íntima que se fracturó con la venta de la casa. Nos comunicamos una vez a la semana por teléfono para verificar sus necesidades médicas y logísticas.
Gabriel ha mantenido su empleo en el almacén de logística durante más de 10 meses consecutivos. Ha sido su récord absoluto de permanencia en un trabajo real. Ha comenzado a pagar sus deudas gradualmente y hablé con él por teléfono brevemente durante las festividades pasadas. Aunque nuestra relación sigue siendo distante, noté un cambio drástico en su actitud, ya no exige nada, no culpa a los demás por sus fracasos y comprende que el dinero debe ganarse con esfuerzo diario. Visita a nuestros padres una vez al mes por sus propios medios, viajando en autobús y respetando de manera estricta la regla de no quedarse a pernoctar en la propiedad que yo financio. Mirando hacia atrás, comprendo que la venta de mi casa de la infancia sin mi consentimiento fue un catalizador doloroso pero necesario. Si me hubiera limitado a entregarles dinero para solucionar sus problemas como solía hacerlo el patrón familiar tradicional, hoy mis padres estarían viviendo en la indigencia total y Gabriel seguiría siendo un parásito financiero destruyendo vidas a su paso. Establecer límites infranqueables no fue un acto de crueldad, sino el único acto de verdadero amor y madurez que podía ofrecerles. Salvé a mis padres de la calle, obligué a mi hermano a convertirse en un adulto responsable y proteí mi propia integridad mental y financiera. La casa de mi infancia ya no existe y sus paredes fueron pintadas de negro por extraños, pero la lección de dignidad, orden y responsabilidad que construí sobre sus ruinas permanecerá conmigo para siempre.